El cielo estaba gris cuando Richard Morgan llegó a las puertas del Hotel Ravenswood. La imponente estructura de piedra y madera gótica se alzaba sobre una colina cubierta de niebla, dándole un aire de majestad y misterio. Richard era un escritor en busca de inspiración, y el Hotel Ravenswood, con su reputación de estar embrujado, le parecía el lugar perfecto para encontrarla. Richard había oído hablar de los misteriosos sucesos que rodeaban al hotel, susurros en la noche, apariciones espectrales, y una historia trágica de antiguos huéspedes que habían muerto en circunstancias inexplicables. A pesar de estas historias, o quizás debido a ellas, Richard sentía una atracción irresistible hacia el lugar. Entró al vestíbulo, donde un candelabro de cristal colgaba del techo alto, y las paredes estaban adornadas con retratos de antiguos huéspedes y propietarios del hotel. La atmósfera era opresiva, como si el aire estuviera cargado de recuerdos y secretos oscuros. En el mostrador de recepción, una mujer mayor con una expresión enigmática le dio la bienvenida. «Bienvenido al Hotel Ravenswood, señor Morgan. Soy Margaret, la encargada. Espero que disfrute su estancia». «Gracias, Margaret», respondió Richard, firmando el libro de registro. «Estoy aquí en busca de inspiración para mi próxima novela. He oído que este lugar tiene mucha historia». «Oh, sí», dijo Margaret, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y algo más oscuro. «Este lugar está lleno de historias, algunas más inquietantes que otras. Si necesita algo, estaré aquí». Richard subió las escaleras rechinantes hasta su habitación en el segundo piso. La habitación 217 era espaciosa pero austera, con muebles antiguos y una cama grande con dosel. Las ventanas ofrecían una vista panorámica del paisaje brumoso que rodeaba el hotel. Mientras desempacaba, Richard sintió una extraña sensación de ser observado. Se giró rápidamente, pero no vio nada fuera de lo normal. Se dijo a sí mismo que solo eran nervios por estar en un lugar nuevo y tan cargado de leyendas. Esa noche, Richard se sentó en el escritorio junto a la ventana, dispuesto a escribir. Encendió una lámpara de aceite que encontró en la mesita y empezó a teclear en su máquina de escribir. Pero las palabras no fluían. Cada vez que intentaba concentrarse, sentía una presencia detrás de él, como si alguien estuviera leyendo sobre su hombro. Finalmente, decidió tomar un descanso y explorar el hotel. Caminó por los pasillos silenciosos, sus pasos resonando en el suelo de madera. Al pasar por una puerta ligeramente entreabierta, escuchó el sonido de risas suaves y música antigua. Empujó la puerta y se encontró en un salón de baile vacío, iluminado por la luz tenue de los candelabros. «Qué extraño», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. De repente, la música cesó y el salón quedó en un silencio absoluto. Richard sintió una mano helada tocar su hombro y se giró bruscamente, pero no había nadie allí. La sensación de ser observado era cada vez más intensa. Decidió regresar a su habitación y tratar de descansar. Al llegar, encontró la lámpara de aceite apagada y la habitación sumida en la oscuridad. Encendió la luz y se metió en la cama, pero le costó mucho conciliar el sueño. En sus sueños, Richard se vio a sí mismo caminando por los pasillos del hotel, seguido por sombras que susurraban su nombre. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y cada puerta que abría revelaba escenas de terror y desolación. Se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Los días siguientes, las experiencias inquietantes se intensificaron. Richard empezó a ver figuras espectrales en los espejos, que desaparecían tan pronto como giraba la cabeza. Los susurros en los pasillos se volvieron más claros, y podía distinguir fragmentos de conversaciones desesperadas y gritos lejanos. Una noche, mientras escribía, la lámpara de aceite parpadeó y se apagó de nuevo. Richard se levantó para encenderla, pero cuando se giró, vio una figura fantasmal de una mujer en la esquina de la habitación. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero sus ojos brillaban con una tristeza profunda. «¿Quién eres?», preguntó Richard, su voz temblando. La figura no respondió, pero extendió una mano hacia él antes de desvanecerse en el aire. Richard sintió una ola de desesperación y tristeza abrumarlo, como si hubiera absorbido los sentimientos de la aparición. Decidido a descubrir la verdad detrás de las apariciones, Richard comenzó a investigar la historia del Hotel Ravenswood. Pasó horas en la biblioteca del hotel, revisando viejos periódicos y registros de huéspedes.
Descubrió que el hotel había sido testigo de numerosas tragedias a lo largo de los años, suicidios, asesinatos y desapariciones misteriosas. Una de las historias más inquietantes era la de Emily Thornton, una joven que había sido encontrada muerta en su habitación en 1923. Su muerte había sido declarada un suicidio, pero había rumores de que había sido asesinada por su amante, un hombre influyente que había logrado encubrir el crimen. Emily era la mujer que Richard había visto en su habitación. Richard se sintió impulsado a ayudar a las almas atormentadas del hotel a encontrar la paz. Decidió realizar una sesión de espiritismo, esperando contactar con los espíritus y descubrir cómo podía liberarlos. Pidió a Margaret que lo ayudara, y ella aceptó con una sonrisa enigmática. «He estado esperando a alguien como usted», dijo Margaret. «Alguien dispuesto a escuchar las historias de los que ya no pueden hablar». Esa noche, se reunieron en el salón de baile. Margaret había dispuesto una mesa redonda con velas y un tablero de Ouija. Se sentaron frente a frente, y Margaret comenzó la sesión. «Espíritus del Hotel Ravenswood, os llamamos. Venid y hablad con nosotros. Contadnos vuestras historias, para que podamos ayudaros a encontrar la paz». El aire en la sala se volvió frío y denso, y las velas parpadearon. Richard sintió una presión en su pecho, como si algo invisible estuviera empujando hacia adentro. La plancheta de la Ouija comenzó a moverse lentamente, deletreando un mensaje. «Ayuda». «¿Quién eres?», preguntó Richard, su voz apenas un susurro. «Emily». «Emily, ¿qué te pasó? ¿Cómo podemos ayudarte?». La plancheta se movió frenéticamente, formando palabras incompletas y fragmentadas. Mentira. Amor. Peligro. Justicia. Richard comprendió que Emily buscaba justicia por lo que le había sucedido. Decidió investigar más a fondo su muerte y descubrir la verdad oculta. Pasó los siguientes días hablando con los lugareños y buscando registros antiguos. Descubrió que el amante de Emily, Henry Caldwell, había sido un hombre poderoso en la comunidad, conocido por sus negocios turbios y su carácter violento. Había logrado encubrir el asesinato de Emily, haciéndolo pasar por un suicidio para proteger su reputación. Con esta nueva información, Richard decidió confrontar a Margaret. Sintió que ella sabía más de lo que había revelado. «Margaret, necesito saber más sobre Emily Thornton y Henry Caldwell. ¿Qué sabes de ellos?». Margaret suspiró, su expresión se volvió sombría. Emily era una joven inocente y enamorada. Henry era un hombre despiadado que la utilizó y luego la mató cuando ella amenazó con revelar sus secretos. Su espíritu ha estado atrapado aquí desde entonces, buscando justicia. «Entonces, ¿cómo podemos ayudarla?», preguntó Richard. «Debemos realizar un ritual para liberar su espíritu y exponer la verdad de su muerte», dijo Margaret. «Pero necesitamos algo que perteneciera a Henry, un objeto que mantenga su energía ligada a este lugar». Richard recordó haber visto una antigua caja fuerte en el despacho del gerente del hotel. Junto con Margaret, logró abrirla y encontró una carta de amor de Henry a Emily, así como una daga antigua con el monograma de Henry. Esa noche, se reunieron de nuevo en el salón de baile para realizar el ritual. Margaret colocó la carta y la daga en el centro de un círculo de velas, mientras Richard recitaba un antiguo conjuro que había encontrado en los archivos del hotel. El aire se volvió helado y las sombras se arremolinaron a su alrededor. La figura espectral de Emily apareció, esta vez más clara y definida. «Emily, te liberamos de tu tormento. La verdad será revelada y se hará justicia», dijo Richard con determinación. La figura de Emily asintió y se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una sensación de paz. Pero el ambiente no se calmó del todo. Una figura oscura y amenazante apareció en el lugar donde había estado Emily. Era Henry, furioso y lleno de odio. «No os permitiré destruirme», rugió la figura espectral, avanzando hacia Richard y Margaret. Las velas parpadearon violentamente y una ráfaga de viento helado barrió la sala. Richard sintió un miedo intenso, pero también una determinación feroz. «Ya no puedes seguir ocultándote, Henry. La verdad ha salido a la luz, y no tienes poder aquí», gritó Richard, alzando la daga. La figura de Henry se lanzó hacia ellos, pero antes de que pudiera alcanzarlos, Margaret recitó una antigua oración de exorcismo.
La figura de Henry se retorció, gritando de ira y dolor, antes de desvanecerse en un estallido de sombras. El salón de baile quedó en silencio, y Richard sintió una calma abrumadora. Sabía que habían logrado liberar a Emily y exorcizar la presencia maligna de Henry. Margaret le sonrió, su expresión mostrando alivio y satisfacción. «Lo has logrado, Richard. Has dado paz a Emily y liberado este lugar de su oscura influencia». Richard asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Había venido al Hotel Ravenswood en busca de inspiración, y había encontrado más de lo que había imaginado. Había enfrentado sus propios miedos y había ayudado a liberar a una alma atormentada. Decidió quedarse en el hotel unos días más para descansar y reflexionar sobre lo que había vivido. Mientras paseaba por los jardines del hotel, sintió una nueva fuente de inspiración brotando dentro de él. Sabía que la historia de Emily y Henry sería el tema de su próxima novela. Antes de irse, Richard se despidió de Margaret y le agradeció por su ayuda. «Siempre estaré aquí para aquellos que necesiten escuchar las historias del pasado», dijo ella con una sonrisa enigmática. Richard dejó el Hotel Ravenswood con una nueva perspectiva y una sensación de paz. Había enfrentado la oscuridad y había salido victorioso. Mientras se alejaba, el sol se asomaba entre las nubes, iluminando el antiguo hotel y los secretos que guardaba. Sabía que el Hotel Ravenswood siempre sería un lugar especial para él, un lugar donde había encontrado no solo inspiración, sino también el valor para enfrentar lo desconocido y ayudar a los que no podían hablar por sí mismos.